Hola, mi nombre es María Alondra Torres Ramírez, soy del primer grado Grupo B en la licenciatura de Psicopedagogía y hoy en la materia de Antropología hablaremos de lo que es la resistencia cultural. Por resistencia cultural se entiende a la persistencia de la propia forma de vida, lenguaje, costumbres, creencias, modales, organización social y maneras de hacer las cosas a pesar de las presiones de otra cultura. Desde sus principios, México siempre ha sido un espacio etnocultural plural desde la época prehispánica en el que convivieron numerosos grupos etnolingüísticos diferenciados. Posteriormente, con la conquista y época colonial, donde se llevó a cabo un profundo mestizaje biocultural. Pero sobre todo en la actualidad, cuando otros fenómenos de interacción social como lo representa la globalización y el neoliberalismo, existen evidencias en las que ciertas pautas culturales, pero sobre todo de grupos indígenas y otras tribus más contemporáneas, han resistido la influencia cultural de estos. A pesar de que muchos de los rasgos que nos identifican hoy como mexicanos fueron impuestos a la fuerza, es decir, militarmente durante la época colonial, a los grupos indígenas que habitaban Mesoamérica, elementos socioculturales característicos, como el idioma castellano, la fe en la religión católica, una gran parte de la actual estructura de organización política y económica, como lo es el ayuntamiento, los alcaldes, regidores y gobernadores, entre otros, existen también ejemplos de lucha y resistencia cultural a lo largo de la historia de México. Sin embargo, este proceso histórico no fue fácil, ni totalmente asimilable por parte de los habitantes naturales, ya que mediante el uso de la violencia y debido a la satanización de dioses, mitos y ritos, originó que se destruyeran o sepultaran templos, se arruinaran imágenes antiguas y se incendiaran códices asimismo. Se llevaron a cabo persecuciones contra los indígenas que se aferraban a sus antiguas prácticas y eran resistentes al cristianismo. Los cambios culturales no fueron siempre violentos. Serían los indígenas de generaciones siguientes los que mejor asimilaron la realidad colonial. En cambio, los adultos de la primera generación novohispana fueron muy difíciles de adaptar a la nueva forma de vida que les imponía el virreinato. Una resistencia cultural puede manifestarse con el fin de proteger una cultura de origen indígena o dirigirse específicamente con una cultura impuesta por una ocupación militar o colonial. La resistencia cultural se ha manifestado y puede tomar múltiples formas en la actualidad, incluso hasta menos dramáticas, como lo es la enseñanza de la lengua materna a los hijos a pesar de que existe aún más de 70 lenguas en México. Una parte de ellas está en peligro de extinción. ¿Será porque los grupos indígenas ya no pueden resistir al embate cultural que los rodea? El hecho de seguir enseñando la lengua materna indígena a sus hijos puede verse como un ejemplo claro de microresistencia cultural o lucha abierta ante un proceso de colonialismo, acciones cuya persistencia con la propia cultura puede llevar a la supervivencia cultural, incluso en circunstancias muy desfavorables. Hablar solo de resistencia cultural significaría contar un análisis incompleto del fenómeno. Falta su complemento, es decir, la parte que domina, que moldea desde diferentes campos y se impone a la gran mayoría. Aunque algunos se resisten a aceptar, el dominio no es algo materializado, no se posee, sino que se ejecuta a través de las relaciones de sujetos que impiden a otros tomar las decisiones que determinan sus acciones. Existen sociedades que ejercen control sobre otros y este proceso sucede tanto en grupos étnicos pequeños como en grupos sociales más complejos o de mayor tamaño. Te presento un esquema de clasificación basado en el control cultural propuesto por Guillermo Bonfil, en el cual nos habla de una cultura autónoma. Aquí la unidad social, el grupo, toma las decisiones
sobre los elementos culturales que son propios porque los produce o porque los conserva como patrimonio preexistente. Y una cultura impuesta, que en este caso no posee ni los elementos ni las decisiones propias de un grupo. También nos habla de una cultura apropiada, que se da cuando el grupo adquiere la capacidad de decisiones sobre elementos culturales ajenos y los usa en acciones que responden a decisiones propias por la y que por lo tanto hay dependencia en cuanto a la disponibilidad de esos elementos culturales, pero no en cuanto a las decisiones sobre su uso. Y por último, de una cultura enajenada, que se forma con los elementos culturales que son propios del grupo, pero sobre las cuales ha perdido la capacidad de decidir, es decir, son elementos que forman parte del patrimonio cultural del grupo, pero que se ponen en juego y a partir de decisiones ajenas. Finalmente, es importante remarcar que de acuerdo a la configuración del control cultural y las acciones específicas que integran cada uno de los 4 campos establecidos, pueden modificarse ampliamente. Además, un mismo elemento cultural puede formar parte de 2 ámbitos distintos de la cultura, porque intervienen acciones diferentes que responden unas a decisiones propias y otras a decisiones ajenas. Este esquema clasificatorio de control cultural es útil porque permite entender un mecanismo claro de dominación cultural mediante la intervención de los elementos culturales que existen en diversas culturas. Según que se tenga o no capacidad de decisión sobre los elementos culturales y según que estos sean propios o ajenos a la cultura, puede ser propia o apropiada, enajenada o impuesta. Esto de mi parte, espero que haya podido contribuir un poco en el tema y gracias.